Sean todos bienvenidos en esta noche, algunos felices, otros tristes, pero bueno, así es la vida. Hoy día es amarillo y rojo, mañana es rojo y negro. Uno no sabe, uno nunca sabe. Pero lo importante es que tenemos salud, como dijo. Y hoy día vamos a comenzar con el libro de Proverbios. Proverbios. El libro de Proverbios. Ya terminamos Salmos y ahora vamos a iniciar en el libro de los Proverbios. De aquí en adelante, en estas semanas y meses que nos vienen, vamos a estar estudiando estos capítulos, 31 capítulos de este libro de los Proverbios. Si necesita Biblia, ahí atrás hay alguien ahí le puede, levante la mano y puede alcanzarle una Biblia. Vamos a orar. Padre, te pedimos que en esta noche nos hables por tu palabra, que nos enseñes, que nos des, Señor, entendimiento y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Señor, a través de este estudio del libro de Hebreos, Señor, de Proverbios, Señor. Pedimos tu bendición, tu dirección. Pedimos, Señor, que podamos tomar todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, en tu palabra en esta noche, Señor. Háblanos, Señor, y danos sabiduría y entendimiento, Señor, que es algo que necesitamos siempre, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Proverbios. Hoy día lo que vamos a hacer es mirar un par de versículos, los primeros 7 versículos que son parte, llamémosle, de el prólogo, la explicación del porqué de estos proverbios. Y vamos a mirar una introducción acerca de este libro y ya luego después, durante las semanas que vienen, vamos a ir viendo capítulo por capítulo. Entonces, lo primero aquí, en el versículo 1, encontramos que dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Entonces, cuando hablamos de los proverbios, estamos hablando de una colección de sabiduría, ¿ya? Y esto tiene que ver mucho con la práctica, la vida práctica. Y va hacia ese tipo de frases que se hablan brevemente, pero que están dando una gran enseñanza, algo que se debe recordar. Entonces, el libro de los Proverbios está inserto en un grupo que se llama los libros poéticos del Antiguo Testamento. Nosotros ya miramos Job. Si usted no lo ha estudiado, ahí está en la página todo el libro de Job, lo estudiamos. Luego estudiamos el libro de Salmos, ahí está también en la página web todos los estudios del libro de Salmos. Y ahora aquí está Proverbios, luego viene Eclesiastés, Cantares. Son parte de esta colección de libros poéticos, pero Proverbios es único en relación a los demás. Proverbio es un libro único y la razón es por la enseñanza, la estructura que tiene. Aquí usted no puede tomar el libro de Proverbios y crear una doctrina, porque usted va a mirar y a medida que nosotros vamos a ver, muchas de estas frases memorables para recordar no están a veces dentro de un contexto o no están organizadas dentro de un tema, sino que están ahí insertas, y va una y va otra, y a veces son diferentes. Lo importante es que nosotros podamos ver esta enseñanza y lo que podamos aplicar, lo apliquemos en nuestra vida. Es único en su teología, porque aquí el énfasis está relacionado con la sabiduría para la vida práctica. ¿Cómo podemos vivir o cómo debiéramos vivir nuestra vida? Más que
ideas acerca de salvación o ideas acerca de Dios, sino que nos va a llevar a vivir nuestra vida práctica. Pero vamos a mirar que va a empezar con un fundamento, en donde se levanta y se construye todo esto. Porque no puede haber una estructura, una construcción, si primero no hay un fundamento. Y él lo va a mencionar aquí en el versículo 7. De ahí parte todo. Entonces, este libro de Proverbios, como dije, es único. Es único. Ahora, no es el único dentro de la literatura secular. También existen muchos otros. Los egipcios, los babilónicos y otros tenían libros también de proverbios, que ellos tomaban y hacían refranes: más vale pájaro en la mano ¿ya? que dime con quién anda y te diré quién eres. Ese tipo de cosas, de esos estaban, ya existían. No son del Chapulín, por aquello. Los que vieron el Chapulín, los que crecieron hace 40 años atrás con el Chapulín, ¿ya? No, sino que ya venían ahí. Hay un género en donde se hablaba acerca de eso, instrucciones acerca de cómo poder desarrollar su vida. El libro de Proverbios tiene varias secciones en donde pareciera que toma enseñanzas de estos materiales, especialmente del egipcio, y lo aplica. Y lo aplica. Eso es lo que este libro vamos a mirar a medida que nosotros vamos estudiando. Ahora, Proverbios, es importante entender, aquí no son promesas universales. No habla tampoco de leyes. Porque a veces usted puede leer que dice que a lo mejor los justos nunca van a pasar hambre, pero usted ve que los justos pasan hambre. Entonces no está hablando de leyes universales, sino que hay ciertas cosas que usted puede tomar y puede aplicar, principios. Eso es lo que necesitamos, principios para nuestra vida. Y esto es muy importante para los papás, porque nosotros a veces queremos poner reglas, no, hay que poner principios. Y aquí este libro nos va a dar muchos principios. No tiene que pagar a un psicopedagogo para que le enseñe cómo criar a sus hijos, cómo debe hacerlo, sino que aquí vamos a ver que Salomón, ¿ya?, nos va a enseñar algunas lecciones que lamentablemente él no cumplió. Él no cumplió. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, aquí Proverbios no son profecías, Proverbios no es una teología sistemática, sino sencillamente breves puntos y principios que usted y yo podemos aplicar. O sea, la idea de este libro es para la persona que está interesada en aprender, pero también sirve para aquel que ya sabe, para que a través de la observación pueda darse cuenta de que hay ciertas cosas que a lo mejor, wow, eso lo puedo aplicar. En esta circunstancia, en mi vida, en esta situación en la que yo estoy, y esto es lo que puedo aplicar. Entonces, a través de este libro usted va a ver todo este tipo de información. Otra cosa que es interesante, este libro de Proverbios rara vez cita otra parte de las escrituras hebreas. Por ejemplo, la ley o la Torá no la cita, como los otros libros del Antiguo Testamento. Este libro no lo hace. Y nos dice aquí quién es uno de los autores. Probablemente para muchos ese es el que coleccionó, porque nos dice aquí que estos son los proverbios de Salomón. Ahora, Salomón fue el rey de Israel, fue conocido por su sabiduría. ¿Se acuerdan ustedes en Primera de Reyes, en capítulo 3, cuando él iba a ser ya rey de Israel? Una de las cosas que él pidió es sabiduría. Pídeme lo que quieras, le dijo el Señor. ¿Se imaginan que el Señor le dijera a usted eso? ¿Qué le pediría a usted? ¿Ya? Salomón le pidió sabiduría para poder gobernar a la nación, para poder llevarla, dice, sacarla y entrarla. Eso es lo que él pidió. Y Dios le dijo, como pediste eso, pero además te voy a darte riqueza. Y le dio mucha sabiduría. Y si usted lee ahí en capítulo 3 de 1 Reyes, versículos 16 al 28, usted ve la sabiduría que Dios le dio en práctica. ¿Se acuerdan la historia de estas mujeres que iban peleando por un niño?
que se había muerto, ¿verdad? Y la otra quería el otro. No, que este es el mío, que este es el tuyo. ¿Qué dijo él? Pártalo. La mitad una y la mitad la otra. Pum, y ahí descubrió quién era la verdadera madre. Entonces ahí podemos ver que Dios le dio a él todo, todo lo que él le pidió, sabiduría. Y sabiduría en cantidad. Fíjense, en Primera de Reyes, vamos, leamos ahí en Primera de Reyes, en capítulo 4, versículo 32. Acerca de Salomón, nos dice, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También, fíjese, disertó sobre los árboles, botánica, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre la naturaleza, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces estamos frente ante un hombre con bastante sabiduría. ¿Ya? Podía hablar de cualquier cosa y disertar sobre cualquier cosa aquí. Y él toma estas enseñanzas que él miró, que él aprendió por la observación y comenzó a escribirla y la recopiló aquí. Entonces, Salomón es uno de los escritores de este libro de Proverbios. Hay otros dos mencionados en el libro de Proverbios. Uno es Acur y el otro es Lemuel. Y hay otros que se llaman sabios. Entonces no es el único. Entonces algunos piensan que lo que hizo fue recopiló todo eso y hizo este libro. Hay otros que dicen que por ahí, por el siglo sexto, fue alguien que vino, lo recopiló todo lo que estaba, tomó lo de Salomón y tomó lo de otros y lo puso en un solo libro que nosotros conocemos hoy día como el libro de los Proverbios. Ahora, hay una cosa interesante con Salomón. En Primera de Crónicas, en capítulo 28, versículo 9. Primera de Crónicas 28, 9. Ahora, sabemos lo sabio que llegó a ser este hombre. El problema es que no llevó toda su sabiduría hasta el final de su vida, de la manera en que debió haber terminado su vida. Lamentablemente, cuando estudiamos los reyes, el primero de Reyes, vemos que él se desvió. Pero vean, es porque no siguió el consejo. Vea lo que dice aquí en el versículo 9 de Primera de Crónicas, capítulo 28. David le dice a su hijo, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Primero, conoce al Señor. Es lo primero que le dice, conócelo. Eso es lo que le está diciendo. Luego le dice, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Lo segundo le dice, bueno, ya que ahora estás conociendo, entonces debes servirlo. Una persona que conoce a Dios no puede dejar de no servirlo. Tiene que servir. No puede decir, yo conozco al Señor y no servir. Y él le dice, hey, tienes que hacer esto, servirlo con corazón, ¿ya? Y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, entonces conócelo, sírvelo y búscalo. O sea, no pares de buscarlo. ¿Por qué? Porque si lo buscas, dice, lo hallarás. Más, y aquí está el más, sí, condición. Lo dejares, él te desechará para siempre. Esas fueron las palabras de David a Salomón, antes de que él comenzara a reinar, antes de que él pidiera sabiduría. Y aquí vamos a ver que Salomón dice, hijo mío, pon atención a los dichos de tu padre. Y él no lo hizo. Él no lo hizo. Pero aquí nosotros podemos aprender. ¿Ya? Para nosotros lo que él tiene, lo que Dios tiene a través de este libro. Entonces, vamos a mirar aquí el versículo 2 al 6. Vamos a leer.
el propósito de este libro. Aquí está el propósito del libro. Dice primero, para entender. La idea aquí es conocer. La idea aquí es, por medio de la observación y la reflexión, puedas entender. Saber por la experiencia. Entonces lo primero es entender, reflexionar, observar, por medio de la observación, llegar a tomar ciertas decisiones entre lo bueno y lo mejor. Aquí siempre va a apuntar hacia lo mejor. A veces nosotros siempre apuntamos hacia lo bueno. No, siempre lo mejor. Siempre es lo que agrada a Dios. Debe ser. Entonces dice para entender. ¿Qué es lo que debe entender? Sabiduría, dice aquí. O entendimiento. Inteligencia. Para que pueda llegar a ser sabio. Dice, y también doctrina. La idea aquí de doctrina habla de disciplina. Habla de carácter. De hecho, en algunos pasajes vamos a ver que esa palabra se traduce como castigo. Especialmente hablando acerca de los hijos. También se puede traducir como instrucción. Entonces, fíjate, entender sabiduría, aprender instrucción o disciplina. Para esto fue desarrollado este libro. Para conocer, dice aquí. Para que usted pueda distinguir, para que usted pueda separar otra vez qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Con quién me juntaré, con quién no me juntaré. Para poder conocer, para poder tener razones, dice. La idea aquí es discernimiento. Hoy día hay carencia de discernimiento. Y porque no hay entendimiento, no hay instrucción, no hay conocimiento. Entonces carecen de discernimiento, razones prudentes, razones prudentes aquí. Y para recibir el consejo. La idea de consejo aquí es disciplina. Hoy día estamos ante una sociedad falta de disciplina. Y a veces nosotros como padres tenemos culpa en eso. Porque no tuvimos a lo mejor la capacidad de disciplinar como debiéramos. Y vamos a ver que el que no disciplina a su hijo, tarde o temprano será avergonzado por él. Y lo más terrible es que si no lo disciplinamos, ni lo instruimos, ni lo enseñamos, ni le damos instrucción, él puede perderse. Él puede perderse. Y a veces nosotros no tomamos con seriedad el rol que Dios nos ha dado como padres para recibir consejo de prudencia. ¿Cómo va a adquirir disciplina? Tiene que impartirle instrucción. Y aquí habla de prudencia. Y la idea aquí de prudencia también tiene que ver con contemplación, virtudes. ¿Cómo quiere que sus hijos adquieran virtudes? Si usted no los disciplina, no los instruye, no les enseña. Y eso se aplica para nosotros como cristianos también. Como hijos de Dios. Dios nos instruye, Dios nos disciplina, Dios nos da lo que nosotros necesitamos saber. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obviamente vivir en este mundo en el que estamos. Y hacerlo de la manera que Él quiere para cada uno de nosotros. Entonces aquí habla de prudencia. Entonces hay una diferencia entre ver y contemplar. Hoy día solo se ve, no se contempla. Cuando usted contempla, usted va a centrar su atención en lo que está mirando y va a poder usted ver lo que a simple vista, por observación, a veces no lo puede ver. Y esto es lo que él está hablando aquí. Habla de justicia también, dice. Imagínate, todo este es el propósito del libro de Proverbios, justicia, de juicio. Que usted va a llegar a un punto en donde va a poder emitir un veredicto. No, ay, no sé qué hacer. No, usted va a llegar a un punto en donde va a poder hacerlo. Equidad. Para dar sagacidad a los simples, vamos a ver quiénes son los simples. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. A los jóvenes.
Hoy día a veces dejamos a los jóvenes que vayan por la vida. No les enseñamos. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido, dice, y habla aquí de discernimiento, es lo que va a recibir, adquirirá consejo. Ahora, esto es interesante porque cuando se refiere al sabio, o sea, esto es lo que un hombre sabio debe hacer. Cuando usted le dice a alguien o alguien le dice a usted, no, yo necesito consejo, yo no necesito ayuda, usted está mostrando que no es sabio, que es orgulloso, arrogante, petulante, y va a sufrir las consecuencias de eso. El proverbio está dado para aquellos que son simples, para aquellos que no saben sí, y vamos a ver lo que significa la palabra simple, ¿será verdad o no será verdad? Y para aquellos que ya tienen un conocimiento, adquieran más conocimiento. Un verdadero hombre sabio no es el que dice ya lo sé todo, y se sienta ahí, y no me digan nada, no me enseñen nada. No, acuérdense, el que deja de aprender, deja de enseñar. No puede. Y aquí es lo que dice, el sabio va a oír, va a aumentar, adquirirá consejo. Y dice el versículo 6, para entender proverbios y declaración, ¿ya? Declaración, metáforas, parábolas, alegorías, esta es la idea aquí. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces, esto es lo que es el propósito de este libro. Fíjate aquí, primero, ¿ya? Habla de estos dichos de sabiduría. Fueron dados con un propósito. Para usted, para mí, que somos lectores atentos. En ese tiempo se oía, ahora usted va y lee. Cuando se iban a la sinagoga y pum, tomaban y abrían la Torá y leían. Oíste que fue dicho. ¿Se acuerda que el Señor decía? Pero no, ahora usted lee. Entonces, para el lector atento va a adquirir sabiduría, doctrina, percepción, comprensión. Va a poder aprender a discriminar entre lo que es mejor y lo que es bueno. Va a poder juzgar. Hoy día hay mucha información, pero poca sabiduría. Hoy día estamos viendo en el punto en donde hay sabiduría en cantidad o información en cantidad. El problema es que eso no se puede aplicar, lamentablemente. Y eso lo vemos hoy día en nuestra sociedad. Fíjense, hay una sabiduría que es del mundo, que es diabólica, y hay otra que es divina, y es del cielo. Ahora, pregúntese usted, sus hijos o usted mismo se enfrenta ante qué tipo de sabiduría la mayor parte del tiempo de su vida. ¿Con quién se relacionan? ¿Con quién se relacionan sus hijos? ¿En qué ambiente están? ¿Qué tipo de sabiduría es? Por eso necesitan en su hogar, en la iglesia, recibir instrucción. Instrucción de la sabiduría que viene de lo alto. De ahí. Eso es lo que necesitan. Y hoy día cada vez estamos más y más a la deriva. Más y más el mundo está sabiendo y teniendo información y pensando que lo moderno, ¿ya?, es hacer esto o aquello. Por ejemplo, en Chile acaban de firmar una ley en donde los hijos, ya los niños mayores de 14 años, pueden ellos escoger qué sexo quieren tomar. Ahora, ellos por ley, ya, sin necesidad de intervención de sus padres. Ay, hay gente que lo aplaude, qué moderno. Qué modernidad. ¿Ya? Y eso es lo que reciben. Y eso es lo que nuestros hijos están recibiendo. Por eso es importante que nosotros podamos aprender, darle sagacidad a los simples, a los que no están todavía, no saben qué hacer, enseñarles a ellos. Fíjate, dice, para que ellos conozcan razones prudentes, para que ellos puedan ser sabios. Todo esto fue escrito para eso, para que fuera leído. Entonces yo le dije la vez, o hace ya un tiempo que les vengo diciendo que íbamos a leer Proverbios, usted puede tomar Proverbios y leer un capítulo, todos los días en la mañana. ¿Ya? Un día, 30 días. Por ejemplo, si comienza ahora, el sábado, ¿cuándo es primero? ¿Este sábado es primero? ¿O cuándo es primero?
sábado, 31 días. De aquí a fin de mes, antes de que termine el año, se habrá leído todo el libro de Proverbios. Sí, pum, rápido. Para entender sabiduría. ¿Ya? Sabiduría y conocimiento no son lo mismo. Conocimiento es la recopilación de hechos. Pero la sabiduría tiene que ver con el uso correcto de esta recopilación de los hechos. Lo que sabemos, bueno, ahora, ¿cómo nosotros lo aplicamos en la vida diaria? Ahí es donde está la diferencia. Por ejemplo, aquí el conocimiento te puede decir cómo funcionan los sistemas financieros, pero la sabiduría nos va a ayudar a nosotros ¿a qué? A no ser grandes economistas, pero sí a tener presupuestos apropiados en nuestro hogar. Es lo que va a enseñar la sabiduría. ¿Cómo se maneja un presupuesto apropiadamente? Los otros pueden tener conocimiento de sí, aquí, y se eleva la curva, y si usted aquí, pero usted en su diario vivir, usted tiene sabiduría para saber cómo maneja lo que usted recibe aquí. Entonces, hoy día, lamentablemente, la gente está más interesada en cualquier cosa más que en sabiduría. Quiero añadir algo aquí. Fíjese, vamos a 1 Corintios, en el capítulo 1. ¿Quién es sabiduría? ¿De dónde realmente podemos obtener sabiduría? Para nosotros como cristianos. Versículo 30, del capítulo 1 de 1 Corintios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Sabiduría, justificación, santificación y redención. La sabiduría es el número 1, es el principio de la sabiduría. Es el temor del Señor. Empezamos con Cristo. La sabiduría para el creyente hoy día es Cristo Jesús. Conocer, la sabiduría es conocer a Cristo. Filipenses 3:10, ¿qué dijo Pablo? Dijo que yo he desechado todo esto, ¿para qué? Para fin de conocer a Cristo. Ese es el propósito. La ambición, el deseo, el propósito de la vida del apóstol Pablo fue conocer a Cristo Jesús para su vida, para poder vivir. Entonces, lo que realmente la gente necesita, si quiere realmente decir, yo quiero ser sabio, necesita a Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahí es donde podemos encontrar la capacidad, la habilidad de poder usar ese conocimiento que usted y yo podamos adquirir de una manera correcta, de una forma acertada. Entonces, en Cristo Jesús, ¿cómo actuaba Cristo? No era como muchos de nosotros. ¿Ya? Entonces ahí podemos aprender. Una persona sabia. Cristo Jesús. Entonces, usted no necesita ser brillante. No hay muchos brillantes, dice Pablo en ese mismo capítulo. No hay muchos sabios, no hay muchos inteligentes. Pero cuando usted reciba a Cristo Jesús, usted va a tener sabiduría para vivir su vida. Dice aquí que nos dio otra vez aquí en Proverbios, dice que tenemos esta doctrina, esta instrucción para corregir. Como dije, esta misma palabra se puede traducir también como castigar. Vea lo que dice el capítulo 13 de Proverbios, verso 24. Hoy día que tanto se habla de castigo, ¿ya? Uy, hoy día usted habla de esto y wow, la gente... Pero dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene la doctrina, el que detiene la instrucción, el que detiene la corrección, ¿qué hace? Está mostrando que aborrece a su hijo. Más el que lo ama desde temprano, lo instruye, lo corrige, le da corrección. Desde temprano. Ah, no, es que todavía es muy pequeño. Y después ya, no, todavía no, que todavía le falta. Y después ya tiene 30 años y ya cachetean a usted. Y ya amaneció y creció torcido. Entonces aquí es dar instrucción,
¿Desde cuándo debe hacerse? Desde muy temprano. Desde muy temprano. Los niños, ustedes, es que es un bebé, y lloran, y lloran, y lloran. Tiene que enseñarle instrucción. Desde pequeño. Desde pequeño. Porque si no, usted lo que está mostrando, lo que la gente muestra, cuando hay doctrina, los proverbios nos van a mostrar esto, es que no aman. Realmente. Como Jesús, como Dios nos ama, nos disciplina. Si no nos disciplinara, sería muestra de que nos ama. Pero nos ama, y dice el libro de Hebreos, el capítulo 12. Entonces, enseñar, aquí la palabra instrucción es enseñar por medio de la disciplina. Hoy día eso es algo que no está muy en la onda de la gente. Ahí usted puede ver los hijos. Entonces, instrucción es enseñar por medio de la disciplina. Disciplinar. Ahora, vamos a ver, no me tienen que malentender. Disciplina es vara, vara, vara. Sí, la vara tiene su lugar. Pero vamos a ver que hay una responsabilidad mayor de nosotros como padres en la forma en que disciplinamos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos dejando huellas y nuestros hijos van siguiendo esas huellas. Y cuando no lo hacemos de la forma correcta, no estamos disciplinando, no estamos enseñando, no estamos dando instrucción de la forma en que Dios quiere que lo hagamos. Y eso es muy importante tener en cuenta. Dice, para conocer razones prudentes, conocer. Y habla de inteligencia, habla de discernimiento. Entonces, nuestra inteligencia, nuestra mente no está apartada de la fe, ni del conocer a Dios. O sea, Dios espera que usted use el sentido común. Eso es. No es como, bueno, aquí cuando Dios me revele, no, o sea, Dios nos dio capacidades. Sentido común. Dios nos dio habilidades, Dios nos dio cosas para que nosotros podamos usar. Bueno, úselas. Úselas. Piense y úselas. ¿Para qué? Para que sean de bendición. Reciba el consejo, dice, para recibir el consejo prudente. ¿Quiere ir a la escuela de la sabiduría? El libro de Proverbios. Aquí está. Pero eso va a depender de qué tanto usted va a abrir su corazón para recibir estas enseñanzas. ¿Qué tanto va a abrir su mente para recibir estas enseñanzas? Y fíjate aquí, nos muestra cómo hacerlo. Habla de la justicia. Y esta es comportamiento correcto. Cuando usted abre su corazón para recibir consejo, lo va a ayudar a tener un comportamiento correcto. Habla de juicio. Habla aquí de lo que usted y yo tenemos que juzgar, emitir juicio. O cuando usted tiene que tomar una decisión. ¿Qué rumbo debo seguir? Bueno, aquí nos va a dar ayuda. Habla de equidad. Y aquí se refiere a conducta. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros darle a nuestros hijos? Es principios. Para que ellos puedan tener la capacidad de poder tomar una decisión, tener un juicio correcto, un comportamiento correcto, cuando ellos reciben el consejo. No reciben el consejo, es como la gente a veces pide consejo y uno le da consejo y no lo reciben. Y después buscan a otro y buscan a otro y buscan a otro. No, si no está abierto para recibir consejo, va a hacer perder el tiempo de la persona que le va a pedir consejo y está perdiendo su tiempo. Entonces dice ella, abra su corazón y su mente para dar sagacidad a los simples. Y estos simples no tienen tanta educación, ¿ya? Y necesitan por tanto mucha instrucción. Y la idea de simple aquí es una persona crédula. Fíjate lo que dice Proverbios 14:15. El simple todo cree, cada palabra. Mas el avisado mira bien sus pasos. Entonces, da al joven, al simple conocimiento y discreción, le da la capacidad de que no sea una persona como esta, crédula, ingenuo, que todo lo creen.
Una persona que no tiene capacidad de tener su propia opinión, porque no ha llegado a un punto de poder reflexionar, de poder pensar. Entonces, son simples. Dice que a los jóvenes también para inteligencia y cordura. Habla de seriedad. Habla de que se les da esto aquí. Y oirá el sabio. Y otra vez, es solo para no los simples, sino que para todos. No para los inexpertos. Por eso cuando alguien me dice, no, yo lo sé, lo necesito, tu orgullo te traicionó completamente. No, ya lo sé. No me tienes que decir. Puedes estar equivocado. Puedo estar equivocado. Pero si yo no oigo a otra persona, ni me abro a escuchar a nadie más, entonces soy un simple, un inexperto, un orgulloso, que al final no voy a poder sacar ningún beneficio, en realidad, de lo que Dios tiene para mi vida. Son personas que no se dejan ayudar, son personas que no se dejan guiar, son personas que no quieren escuchar. Y esa es la diferencia entre un arrogante y un sabio. El sabio nunca va a decir lo sé todo. El arrogante siempre va a estar caracterizado por dos cosas. Su enfoque es él, primero. Él, yo. Y segundo, no escucha a los demás. Entonces, si tienes esas dos características, no eres sabio. Eres arrogante. Y por ende, vamos a sufrir más en la vida que lo que debiéramos por no escuchar. ¿Ya? Entonces, no pensemos que solamente las personas que no tienen conocimiento necesitan, no todos. Todos nosotros necesitamos este conocimiento. Todos nosotros necesitamos aprender, porque todos estamos en este proceso. Pablo fue claro, no es que ya lo haya alcanzado. Prosigo a la meta. Seguimos, no nos detenemos. Entonces el sabio lo escucha y aumenta su saber. El inteligente adquiere capacidad. Dice el versículo 6, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Entonces, para entender proverbios y declaración. Entonces, los proverbios nos van a ayudar a esto en algunas ocasiones. Cosas difíciles, enigmas de la vida, situaciones complicadas. Y esta es la idea aquí, la palabra declaración, en el hebreo es enigma. El enigma. Ahí, bueno, Dios nos va a ayudar. Entonces, ¿qué implica esto? Fíjate, dice, para entender proverbios y declaración. ¿Cuál es la idea? La idea es que usted y yo necesitamos sumergirnos en la palabra. Estudiar la palabra. O sea, necesitamos entender la importancia que debe ser estudiar la palabra. Todo lo que yo pueda hacer para dedicarme a estudiar la palabra, lo debo hacer. Jesús dijo esto en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, en otras palabras, se nos dice ahí, estudie la Biblia. Claro, te está diciendo a ellos del Antiguo Testamento, bueno, para nosotros estudiamos toda la Biblia. Dios ha colocado estas cosas y estas verdades aquí en este libro y necesitamos sumergirnos, trazar correctamente la palabra de Dios. Vea lo que dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que corta bien la palabra, que la usa, que se dedica a eso. Entonces necesitamos este estudio que debe llevarnos a nosotros a amar más la palabra de Dios. Un estudio serio de la palabra de Dios. Lamentablemente hoy día hay mucha ignorancia de la palabra de Dios. En todos los niveles. En todos los niveles. Debía ser leída, debía ser estudiada, debía ser conocida, pero hoy día no se hace. No hay profundidad.
en la palabra de Dios. Tiene que haber un estudio serio. Lamentablemente hoy día, no sé, existe una idea. Que bueno, entre más rápido leamos mejor. Cortito, ¿para qué vamos a profundizar? Total, no hay que entender todo o no hay que comprender todo lo que está ahí. Yo sé, no vamos a lo mejor a llegar a entender todo, pero hay mucha verdad aquí. Estos tesoros que salen, y salen, y salen, y salen, y no van a parar de salir. ¿Cuándo paran de salir? Cuando usted deja de abrir el cofre. Cuando cierra su corazón. Y este es el desafío que hace el autor. Que todas las personas puedan entender proverbio, declaración, que puedan sumergirse en esto. ¿Y dónde empieza todo? En el versículo 7. Ahí es donde empieza todo. Todo esto es, todo esto, lo que está aquí, tiene que ver con el principio, y ese de ustedes se lo saben. ¿Cuál es el principio? De la sabiduría es el temor de Jehová. Principio, ¿ya? La fuente, lo primero, el orden, el rango, a eso se refiere la palabra principio, aquí. Principio, a esto, la cabeza, lo más importante. Fíjate, el libro de los Proverbios se enfoca aquí en la sabiduría práctica, más que en las ideas teológicas, pero dice claramente dónde empieza la sabiduría, qué es la cabeza de esto. Y tiene que ver con el temor al Señor. Ahora, el temor al Señor no tiene que ver con algo de miedo, de terrible, así como de un cobarde, suplicante, pero tiene que haber temor. El temor al Señor, el conocer al Señor, el saber quién es Él. Por ejemplo, el temor al Señor para algunos es reverencia afectuosa hacia el Señor. Y siempre lleva a la gente a un inclinarse, a un postrarse en humildad ante Dios. El temor al Señor es sumisión en adoración al Señor. También el temor al Señor es reverencia a su voluntad, a su voluntad. Y también reverencia, como diría alguien, religiosa, a su Creador. Entonces, ¿cómo debe ser considerado Dios? Bueno, con respeto, con reverencia, con admiración, pero también con temor. En el sentido de que Él es Dios y Él se puede destruir, porque Él es soberano. Pero hay respeto, hay reverencia, hay admiración, que debe ser la actitud de la criatura hacia su Creador. Ahí es donde está el principio de la sabiduría, ahí es donde viene. Entonces, la sabiduría no se obtiene por el ingenio, usted puede ser muy ingenioso, pero esta sabiduría de la que está hablando aquí comienza en el temor al Señor. Ahora, una de las cosas que usted y yo debemos saber qué es temor al Señor está ahí en capítulo 8, versículo 13. Temor al Señor. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. O sea, de una manera práctica, ¿cómo usted muestra su temor, su reverencia, su respeto, su admiración al Señor? Es aborreciendo el mal. Odia el mal. Ahí es donde está el comienzo. O sea, ¿dónde está el comienzo? Bueno, odiando el mal. ¿Quiere misericordia? Comienza aborreciendo el mal. Hoy día vivimos en una época de tolerancia con respecto a esto, con respecto al mal, en muy alto nivel. Aceptamos cualquier cosa. Muy tolerantes con el mal, nos hemos vuelto. Muy, muy tolerantes. ¿Qué es lo que está faltando hoy día entonces? El temor al Señor. Cuando hay temor al Señor, entonces hay un odio real hacia el mal. ¿Usted lo aborrece? El mal, en el tiempo en que usted está, yo estamos viendo, cada día pide ser aceptado más y más. Claras leyes hacia la impiedad, en contra de Dios, en contra de la moral.
Pero nosotros tenemos que aborrecer. Entonces, ¿qué te dice? No, bueno, es que usted tiene que aceptarlo. O usted tiene que comprometerse en función de la unidad. Dios nunca dijo eso. Como decía alguien, prefiero estar unido o dividido por el error o por la verdad que unido por el error. Y hoy día la gente está unida. No importa, estamos aquí, no importa, estamos todos en error, pero lo importante es que estamos unidos. No, no puede ser. Entonces, aquí está donde comienza el camino. Odio al mal. ¿Por qué? Porque Dios odia al mal. La gente dice, pero Dios odia, sí, lea la Biblia. Aborrece el pecado. Es lo que hace. La gente dice, pero no aborrece al pecador. Yo creo que sí. Porque Él no manda el pecado al infierno. ¿A quién manda al infierno? Al pecador, que no se arrepiente. Entonces no puede separar el uno y la otro. A veces con esas filosofías baratas que usamos, a veces eludimos la verdad bíblica. Por querer a veces ser más aceptados. Pero no, ahí está la secretaria. Entonces, Dios odia el mal. ¿Quieres tener compañerismo con Dios? Debes odiar el mal. Si no odias el mal, no vas a poder tener compañerismo con Dios. Porque si no lo odias, lo vas a aceptar en tu propia vida. Y ahí es donde está el detalle. Entonces dice aquí Proverbios que el fundamento de la sabiduría es temer a Dios, es honrarlo, respetarlo, obedecerlo, odiar el mal. Y todo va a depender de la comprensión que tú tengas de Dios. ¿Quién es Dios para ti? Porque ahí es donde está el asunto. ¿Quién es Dios para ti? Porque de eso va a depender. Porque si para mí Dios es cualquier cosa, entonces puedo hacer cualquier cosa. Y el verdadero conocimiento de Dios lo podemos encontrar aquí en las Escrituras. Entonces dice el principio de la sabiduría. En Job 28:28 también lo menciona. En Salmo 111, versículo 10. Y en Proverbios 9:10 también habla acerca del temor al Señor. ¿Dónde comienza? Entonces, aquí esta palabra principio tiene esta idea. Eres la cabeza, eres la suma total, ahí está todo. Está el conocimiento ahí, completamente. Ahora, en Proverbios 9:10 pareciera que dijera lo mismo, pero no dice lo mismo. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Aquí la palabra principio es diferente a la del versículo 7 del capítulo 1, en el original. ¿Y cuál es la idea aquí? Es el primer paso. O sea, Dios es el fundamento y aquí habla de este primer paso. Entonces, también es el total. O sea, el primer paso es primero al Señor, pero es total. O sea, si tienes al Señor, estás ahí, en la jugada. Estás en todo. Y estás en el primer paso. Eso es lo que el libro nos va a llevar. Para que vamos conociendo y aprendiendo lo que el Señor tiene. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de no temer al Señor? Fíjate ahí en la segunda parte del versículo 7. Los insensatos. Esta palabra insensato es interesante. La palabra aquí es si no. Si no. La palabra insensato es si no. Si no hay esto, si no hay acá, si no hay allá, insensato. No hay Dios, dice él en su corazón. Entonces dice aquí que los que tal vez, los que a lo mejor no desprecian la sabiduría y la enseñanza. El que no teme al Señor se va a poner en estas condiciones. Quizás sí existe Dios, o quizás no existe Dios. Insensatos. Insensatos. Estos son estas personas que no temen al Señor. Escépticos. No escépticos.
transforme, no, escépticos, que no creen, aquellos que están dudando todo el tiempo, ay, sí, no, bueno, dicen son insensatos. El insensato, no solo aquí, sino en muchas otras partes. Lamentablemente hoy día los jóvenes están recibiendo su formación en escuelas en donde hay muchos insensatos que no creen en Dios. Y esa es la información que ellos están recibiendo. Una tragedia. No hay Dios. Hay gente que no hay Dios. Bueno, la Biblia dice que estos son insensatos. Los insensatos desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza. Entonces, mira, los que temen a Dios, si temes a Dios, temen desagradar a Dios. Si temes a Dios, estás consciente de Dios. Sabes que Dios está ahí. Si temes a Dios, eres una persona que incluye a Dios en sus pensamientos, en sus planes. Si temes a Dios, respetas y honras a Dios por lo que Él es. Si temes a Dios, tomas en serio la palabra de Dios. Esto es lo que es uno que teme a Dios. Y por el otro lado, los que no temen a Dios, solo se preocupan por agradarse a sí mismos. Segundo, ignoran a Dios. Dios no está en sus planes. Nunca consultan a Dios. Nunca piensan que a lo mejor los planes que tienen no son los planes de Dios. Nunca están en sus pensamientos. También tratan de pretender de que Dios no existe. Y por ende, no les importa a estas personas la palabra de Dios. Entonces, aquí está el principio de la sabiduría. Usted debe ver dónde está usted. ¿En los que temen a Dios o los que no temen a Dios? Porque si tememos a Dios, vamos a encontrar y vamos a ir aprendiendo de esta riqueza. Pero el insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. Es increíble, pero existe este tipo de gente hoy día. Y no necesariamente afuera de la iglesia. Pues, ay, así, esos son los del mundo, los pecadores. No. Aquí en el cuerpo, a veces hay muchos insensatos que viven su vida en función de ellos. Ignoran a Dios, no están sus planes, no están sus pensamientos. Pretenden que Dios no existe cuando ellos están haciendo el mal. No les importa lo que dice la palabra de Dios. Solo les va a importar cuando les acomoda a ellos. Ahí sí, la Biblia dice. Pero cuando no. No, eso fue escrito en otro tiempo. Está fuera del contexto. Entonces, aquí está. Proverbios. Aquí nosotros vamos a aprender sabiduría. Y vea, solo quiero leer versículos 8 y 9. Para que nos vamos preparando, Padre. Oye, hijo mío. ¿Cuántos hijos hay aquí? Un montón. ¿Ya? La instrucción de tu padre. Esto quiere decir oye, hijo mío, observa el carácter, las virtudes y la disciplina de tu padre y síguela. No es solamente, pero no, haga esto. Porque hoy día estamos ahí. No, le dice, observa el carácter, las virtudes y la disciplina de tu padre y síguela. Entonces la referencia aquí a instrucción de tu padre es esto. El padre debe mostrar esto. No solamente reglas, y la ley dice, y escrito está, siéntate ahí. No, debe mostrarlo con su vida. ¿Para qué? Para que su hijo siga sus pisadas y no desprecie la dirección de tu madre. Vea, responsabilidad de ambos. Porque si haces esto, el hijo, adorno de grasa será tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, aquí es, lamentablemente, donde Salomón falló en darle instrucción. Fíjate, dice, observa el carácter, las virtudes y la disciplina de tu padre y síguela. ¿Qué observó el hombre, verdad,
que tuvo 300 mujeres, 700 concubinas, y solo se menciona un hijo, Roboam. ¿Qué fue lo que observó Roboam de la vida de Salomón? Lo que siguió. Lo que siguió. Él siguió las pisadas de su padre. Y hoy día nosotros como padres estamos ante esta gran responsabilidad. Disciplina. Para que sean adornos en la cabeza de nuestros hijos. Adornarán. Si la reciben, van a ser una bendición para ellos. Entonces, no solamente es un asunto de teoría, sino es un asunto de ejemplo práctico, vivido, de carácter. De esto es lo que llama este hombre aquí. Pregúntese usted qué huellas está siguiendo su hijo. ¿Qué huellas les está dejando ustedes a sus hijos? Porque eso es el resultado de su vida muchas veces. Yo sé que cada uno tiene que tomar decisiones, ¿sí? Pero a veces hacia dónde vamos caminando, nuestros hijos siguen nuestras huellas. Entonces, padres y madres, enseñe con el ejemplo. Entonces aquí está, sí, la disciplina, la vara, pero primero preocúpate de ser un buen ejemplo a tus hijos. A tus hijos. Y esto no es un asunto de las maldiciones y generacionales, y yo tengo una maldición. No. Muchas veces estamos siguiendo prácticas aprendidas o en lugares en donde nunca hubo disciplina. Tomamos una decisión equivocada y nunca estuvo alguien ahí para decirnos. Por eso les dice, no desprecies la Torá de tu madre. La palabra dirección aquí es Torá. Porque se suponía que la que pasaba mayor tiempo con sus hijos, ¿quién era? La madre. Hoy día no es común eso. No es común. Y a veces uno me pregunta, ay, debiera no decir. Cada uno sabe. Pero el mejor lugar, el lugar de bendición, en donde realmente una madre cristiana va a ser realmente de bendición, es en el hogar con sus hijos. Y sus hijos se lo van a agradecer cuando crezcan. Usted lo va a ver. Pero si no es así, buscamos justificaciones. Y ahí está, sabiduría del mundo, sabiduría de Dios. ¿Quién es más sabio? ¿Qué te dice el mundo? Sí, realízate, trabaja afuera, vive afuera, no seas mantenida. Esa es la mentalidad del mundo. Eso es el mundo. Eso no es Dios. Porque Dios puso roles y principios para el hombre y la mujer en el matrimonio. Ese es el asunto. Y va a llegar un día, a lo mejor usted ahora, pero va a llegar un día en donde va a tener que ver si va a abrir su oído, su corazón al consejo de Dios. Porque al final, ahí es donde realmente está la bendición. No solamente el que oye, dice, sino el que hace. Y yo entiendo, a veces pueden haber situaciones en donde es necesario. Pero si solamente va a estar por tener más dinero, por darse los viajes, por salir, por comprarse mejores ropas, por tener esto, por tener aquello, no vale la pena. No vale la pena. Proverbios dice, hey, hijo, escucha la voz de tu madre. A veces las madres llegan y ¿qué voz va a escuchar el hijo? Están durmiendo. Tiempo calidad, hijo, llegué. Ay, mamá. Y a veces los mismos padres. No. Tenemos que tener nuestra responsabilidad. Los rabinos decían que la madre tiene el rol en el hogar de hablar con sus hijos. Es lo que ellos decían. Porque ellas son más dulces, más cariñosas, instruirlos. Pero los padres tienen su función de poner la instrucción, la disciplina. Ah, yo no lo voy a hacer porque como no los veo en el día, ¿cómo voy a llegar a castigarlo?
tu responsabilidad, es disciplina. Yo otra vez no estoy hablando de violencia, pues, para que no me demanden. Estoy hablando de que lo va y lo golpee. Estoy hablando de que si el hijo hizo algo mal, el padre debe corregirlo si realmente lo ama. Lo ama. Si no, nos está mostrando lo contrario. Por tanto, si lo hace, vea lo que dice, adorno de grasa será su cabeza, el collar a su cuello. Que Dios nos ayude a que seamos este ejemplo. Y en este libro vamos a encontrar un montón, ¿ya?, de enseñanza. Ahora, como dice, ahí está la palabra. Cada uno sabe si lo hace o no. Ahora, en nuestra naturaleza, a veces no está el hacerlo. Por eso está el Espíritu Santo para ayudarnos. Entonces, la próxima semana vamos a empezar ahí, desde el versículo 8. Terminar hasta el verso 33 del primer capítulo. Ya íbamos a ese capítulo. Y ahí vamos a ver, no todo lo que está aquí son proverbios. Lo vamos a ir indicando a medida que avancemos qué es proverbio y qué no lo es. Entonces, comienza a leer proverbios. De donde quedamos, siga hasta el versículo 33 del primer capítulo que vamos a estudiar. Y siga, léalo todo. ¿Ya? Siempre va a ser una bendición. Oremos. Padre, gracias te damos por tu amor. Agradecemos, Señor, por tu palabra y porque sabemos que es viva, eficaz, útil. Queremos, Señor, aprovechar al máximo. Ayúdanos, Señor, a que continúe trabajando en nuestros corazones, Señor. Que no nos detengamos en querer aprender más, en conocer más, en ser serios, en indagar, escudriñar. Ayúdanos y danos entendimiento, Señor. Y también danos, Señor, el poder, la capacidad, por medio de tu Espíritu Santo, de poder poner en práctica lo que sea necesario poner en práctica en nuestra vida, en nuestro hogar. Sabiendo, Señor, que siempre hay bendición en la obediencia a ti. Gracias te damos, Padre. Cuídanos al volver a nuestros hogares. Oramos, Señor, te pedimos por los enfermos, oro por el Pastor Raúl, en Gold Spring, Señor, que tú lo toques con tu mano, Señor, sanadora, y obres un milagro, Señor, en su vida. Sánalo, Señor, también por el Pastor Carlos, en Valparaíso. Oro por él, para que esa parálisis, Señor, vaya hacia atrás, Señor, y él pueda recuperar todo, Señor, sus movimientos normales, Señor. Oro, Señor, y te pido tu bendición para ellos. Oro por mis hermanos aquí, si hay algún enfermo, que tú, Señor, los sanes. Si hay algunos, Señor, con sus luchas, como las que tenemos, Señor, oro para que nos llenes con tu Espíritu Santo y nos des poder para ser vencedores, Señor, en Cristo Jesús. Guárdanos y llévanos con bien a nuestros hogares. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Anuncios.